teología del Antiguo Testamento, ¿cierto? Es correcto, sí, señor. El nombre de Dios. Bien, entonces estamos en Teología del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver una primer temática que se llama los nombres y los títulos de Dios. Obviamente no la vamos a evacuar toda hoy porque es muy extensa. Los nombres y títulos de Dios. Porque Dios tiene muchos nombres y también tiene muchos títulos. ¿Listo? ¿Listo? Sí, Por señor. ejemplo, nosotros sabemos que a Dios le decimos Jehová, pero también en el hebreo está el Elohim, ¿correcto? También está el El, pero el nombre verdadero del Señor es lo que se conoce como el tetragrama divino. Pero aparte de los nombres, hay títulos. El nombre es diferente al título. El nombre es algo más englobante, más amplio. El título es algo que solamente quiere reflejar o resaltar un aspecto de su carácter o de sus cualidades como Dios. Ejemplo, cuando nosotros decimos, por ejemplo, Jehová Rafa, entonces estamos diciendo que Él es nuestro sanador, o Jireh, nuestro proveedor, o Jehová Nisi, todos esos los has escuchado mencionar, Sí, señor. nuestro escudo, o Sitkenu, justicia nuestra, y bueno, una cantidad de títulos que hay y nombres. Entonces, el nombre es más englobante, el título es más específico, ¿ya? Y de todos esos nombres, tengo que decirte entonces que el nombre real de Dios, y cuando digo nombre real de Dios, a pesar de que se le dice, reitero, Elohim, a pesar de que se le dice Él, ese Elohim y ese Él son nombres que Él comparte con otros dioses. Es decir, a cualquier dios en la Biblia se le puede llamar Elohim. Mientras que el nombre de Dios, que es este que está acá, que lo voy a trabajar, que es lo que se conoce como el tetragrama divino, vamos a colocar acá el tetragrama divino. Es este de acá. Voy a colocar acá. Nombres y títulos de Dios. Esto no me está escribiendo. Nombres y títulos divinos. Y el nombre de Dios es este de acá. Bueno, ¿y esto qué pasó? Pues nombres y títulos de la divinidad. El nombre de Dios, el nombre por excelencia de Dios es este. Este de acá. Esto es lo que se conoce con el nombre de tetragrama
o tetragramaton divino. Tetragrama o tetragramaton divino. Se conoce con ese nombre. Esto es lo que se traduce usualmente como Jehová, dependiendo la traducción que nosotros vayamos a trabajar, o Yahvé. ¿De qué depende? De la traducción. Reitero, si es Jehová es porque es una traducción evangélica. Si es Yahvé es porque es una traducción católica. ¿Listo? Yahvé. Pero ¿cómo es? Usted no sé si haya visto en algunas Biblias que colocan estas 4 letras. YHWH. ¿Has visto en algunas Biblias que hacen así? YHWH. Ese es cuando en las traducciones está esto de acá, es porque en el hebreo está este nombre de Dios, que son las 4 letras. ¿Ya? Ese nombre en la Biblia está 6.828 veces. 6.828 veces. ¿Cuál nombre? Este de acá. Este es el nombre de Dios. 6.000. 6.828 veces. Este nombre de Dios. Pero, ¿de dónde viene el Jehová? Que eso es un problema que se tiene en algunas traducciones. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional que dicen el Señor. El Señor. O no sé si tú hayas escuchado cómo algunas personas dicen Hashem. ¿Has escuchado hablar de Hashem o Sí, del señor. Señor? Es decir, cuando Sí, está señor. ese nombre en el hebreo, en algunas traducciones traducen como el Señor, como Hashem, otras traducen Yahvé y otras traducen Jehová. Pero realmente ninguno de esos es el nombre de Dios. El nombre de Dios es este de acá. Vuelvo y lo escribo acá. Esto es lo que se conoce como ¿qué? El tetragrama divino. ¿Correcto? Ese es el tetragrama divino. ¿De dónde viene el Jehová? ¿De dónde viene el Jehová? Resulta que para los judíos, entonces ellos muchas veces le llaman, como te comento, el Señor. Esto en el hebreo se dice Adonai. Adonai. Adonai es mi Señor. ¿Por qué razón? Porque este nombre es un nombre impronunciable. Impronunciable. Este nombre no tiene pronunciación. La pronunciación de él se perdió en el exilio. En el exilio en Babilonia se perdió. Después del exilio no se volvió a mencionar y antes del exilio pues se mencionaba muy poco porque eso es el nombre sacrosanto del Señor. Un nombre que no se puede ir pronunciando así como así, porque la Biblia habla de no tomarás el nombre del Señor en vano. Y entonces ellos consideraron que en vano era tenerlo a toda hora en los labios. No lo vamos a pronunciar. Es lo que ellos proponen. ¿Ya? Entonces era el nombre impronunciable de Dios. ¿Correcto? Y resulta que entonces, de todas maneras, son esas 4 letras que se conocen como tetragrama divino o tetragramaton divino. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo mencionamos? ¿Qué decimos? Entonces, los judíos le dicen, por lo general, cuando llegan ahí, le dicen el Señor. Es una manera adecuada de mencionarlo, el Señor. Y otros le dicen Hashem. Hashem. Hashem significa literalmente el nombre.
Hashem significa el nombre. En el hebreo esto está así. Hashem. ¿Tú ya viste algo de hebreo? No, señor. Bueno, de todas maneras, si quieres hacer esos garabatos ahí, porque yo en esta clase utilizo mucho hebreo. Hashem. Hashem significa el nombre. Entonces los judíos, algunos de ellos cuando llegan a la Biblia y ven este nombre de acá, el tetragrama, entonces dicen, para no pronunciarlo porque les está prohibido pronunciarlo, dicen Hashem. Y otros dicen Adonai. Aquí dice Adonai, en esta parte de acá de Adonai. ¿Listo? Este es el Adonai del cual estoy hablando, el que estoy encerrando acá en estas líneas. Ahora bien, ¿cómo fue que llegó a pronunciarse el nombre de Jehová? ¿De dónde salió Jehová? ¿Es realmente Jehová el nombre de la divinidad a la cual nosotros adoramos? No. ¿El nombre adecuado es Dios? No. No, porque Dios es un nombre que viene de la palabra del griego Zeus, Teos, Teos. Dios en griego es Teos y Teos viene de Zeus. El nombre de Dios de la Biblia es Jehová. En algunas traducciones se intentó cambiar el nombre de Jehová, es decir, quitar Jehová y colocar el Señor o colocar otra cosa. Esas traducciones han tenido muchísimo problema. Entonces, ¿de dónde sale el Jehová? Mire, le voy a decir de dónde sale. Toman esto de acá y lo representan con una J del nombre divino y toman esto de acá que es una E, una vocal E, y toman esta letra de acá, ¿tú me estás viendo? Toman esta letra de acá que es una H y toman esta vocal O de acá. Esta vocal O de acá es una O y toman esta V de acá, esta V de acá y toman esta A de acá. Entonces queda convertido en Jehová. Es decir, el nombre de Jehová es lo que nosotros llamaríamos un híbrido. ¿Qué es un híbrido? Un híbrido es algo que resulta de la unión de dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? El Jehová resulta de la unión del tetragrama divino con el título de Adonai. ¿Sí? ¿De dónde viene el nombre de Jehová? Del tetragrama divino, de la unión del tetragrama divino con el título de Adonai. De ahí viene el Jehová. Pero el nombre de nuestro Dios es Jehová. No, realmente no es Jehová. ¿Cómo se pronuncia el nombre de Jehová? No sabemos. No sabemos. Ahora, le dije que también podría ser Yahvé. Yahvé. Y Yahvé es el mismo tetragrama, YHVH, y que se mezcla con el verbo cero estar. El verbo cero estar del hebreo es este de acá, Hayá. Y resulta que de este Hayá, cuando está en una estructura que se llama Jifil, entonces se tomó esta A de acá y se toma una E de acá y queda convertido en Yahvé. Yahvé, ¿correcto? Entonces, ya sea que al Dios de Israel se le llame Jehová o se le llame Yahvé o se le llame Señor o se le llame Hashem, tenemos que decir que de estos nombres realmente ninguno es el nombre del Señor. Es el nombre de Dios. Del Dios de Israel, ¿no? Del Dios de la Biblia. Ninguno de esos es el nombre del Dios de la Biblia. Son nombres híbridos. Son, por decirlo de alguna manera, sobrenombres
que se le adicionan en el caso del Señor y en el caso del Hashem. Maneras de mencionarlo, formas de mencionarlo. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor, que es el tetragrama, está prohibido para los seres humanos. Está prohibido para los seres humanos. ¿Listo? Sí, ¿Hasta ahora señor. me estoy haciendo entender? ¿Estás Sí, ubicado en lo que te señor. estoy diciendo? Sí, sí, señor. Esto es una parte muy técnica. Ahora, ¿por qué es tan importante el nombre de Dios en la Biblia? ¿Por qué es tan importante? Permíteme, comparto otra pantalla. Resulta que en Israel, el nombre es algo muy importante para los seres humanos. Mira lo que te voy a decir, Alexander. Muchos de los nombres de la Biblia, todos los nombres de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tienen un mensaje encriptado. Tienen un mensaje encriptado, es decir, un mensaje oculto, que refleja el carácter de la persona que lo lleva. Por eso es que la esposa de Nabal, Abigail, dice, él es tal cual es su nombre, así es él. Y él es insensato. Nabal significa insensato, necio, estúpido. Y eso es lo que es él. Caín significa un instrumento para matar, lanza, y eso es lo que él hace en el relato. Él mata a otra persona. Mientras que Abel significa vacío, vaciedad, nada. Y eso es lo que él hace con otra persona. ¿Ya? Es decir, o eso es lo que pasa con él cuando otra persona lo mata a él. Por ejemplo, en la historia de Ruth, ¿recuerdan ustedes? Ruth significa amiga. Y eso es lo que ella hace en el relato, ser y mostrarse como una amiga. Mientras que la otra esposa del otro muchacho se llama Orfa. Orfa significa la que muestra el cuello, la que da la espalda. Por otro lado, Noemí significa dulce placentera, pero ella dice, no, no me llamen más dulce placentera, llámenme Mara, amarga, porque el Todopoderoso ha testificado contra mí. ¿Ya? Por otro lado, voz significa fortalecerse, engrandecerse. ¿Qué significa Judá? Porque también los nombres de lugares son muy importantes en la Biblia. Judá significa reconocer al otro, respetarlo, dignificarlo. ¿Y qué significa Moab? Moab significa de mi padre. Es decir, cuando una persona decía, yo soy moabita, lo que estaba diciendo es, no, pues mi papá, mi mamá tuvieron sexo y ellos eran padre e hijo. Padre e hija y tuvieron sexo y quedó embarazada la muchacha y de ahí es que vengo yo. Entonces, todos los nombres de los personajes de la Biblia tienen un mensaje encriptado. De ahí que tengo que decirte, ¿quién coloca los nombres de los personajes en la Biblia? ¿Quién los coloca? A veces la Biblia es muy clara cuando dice, Dios le dijo, colóquele tal nombre. Por ejemplo, Isaac. Isaac, que significa risa, es Dios el que dice, le colocará tal nombre. A veces le coloca el nombre la mamá, a veces le coloca el nombre el papá al personaje. Pero ojo con lo que te voy a decir. La inmensa mayoría de veces, el que coloca el nombre de esa persona es el agiógrafo. ¿Recuerdas quién es el agiógrafo? ¿Te acuerdas que yo siempre hablo del agiógrafo? El agiógrafo es el escritor sagrado. El agiógrafo es el escritor sagrado. Él es el que por lo general le coloca el nombre a esa persona, el agiógrafo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en Israel, la esencia de una persona se concentra en su nombre. Aquí no, nosotros aquí en Occidente, bueno, yo por lo menos me llamo Luis Carlos, pues, medio pasa el nombre en cuanto a significado, pero hay unos nombres que yo no sé si tú los hayas escuchado, por ejemplo, como que le colocan a nombres a los hijos, de pronto por un programa de televisión o por una estrella de cine.
o por alguien, por Shakira, o por Piqué, o qué sé yo, le colocan el nombre y para nosotros el nombre no es tan importante. Para ellos sí lo es mucho. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque es por eso, entre otras cosas, que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento se utiliza ¿cuántas veces? 6.828 veces. 28 veces. 6.828 veces. ¿Y qué es lo que significa ese nombre? Vamos a ver qué es lo que significa. Porque por otro lado, un hombre que no tiene nombre en la Biblia, pues no tiene significado, no tiene existencia, no le interesa. Mire lo que dice en Génesis 27, 36. Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura, de mi primogenitura, y ahora ha tomado mi bendición. Ahí está. Entonces, aquí nos da cuenta de que Jacob significa tramposo, engañador, suplantador. Y eso es lo que significa su nombre. Y eso es lo que es él. Es un tramposo. Cuando Jacob está luchando con el ángel, ¿se acuerda? Y que llegó el alba y entonces no se pudo librar el ángel de él y le dice, suéltame que tengo que irme. Y él dice, si no me bendices, no te suelto. Y entonces el ángel le dice, bueno, ¿y cómo es que es tu nombre? Y él le dice, me llamo Jacob. No es solamente un nombre como tal, sino que lo que le está diciendo es, eso es una confesión. Pues te voy a decir una cosa, Ángel, yo soy un perverso, yo soy un tramposo, yo aprovecho cualquier papayazo que me pongan en el paso, yo lo aprovecho. Eso es lo que le está diciendo Jacob al ángel. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en Israel, un nombre es revelador del carácter de la persona. En Israel, el nombre es un asunto de muchísimo peso. En Israel, el nombre es algo que se toma muy, muy en serio. En la actualidad, tanto nombres como apellidos identifican el sexo, bueno, es hombre o mujer. Identifica una familia por el apellido. Pero la verdad dice muy poco el que lo lleva. No, realmente no es así. Entonces, reitero, el nombre del Señor está esa cantidad de veces en la Biblia. Pero, ¿qué significa eso? Tenemos nosotros que entender, mijo, que si bien se utiliza 6.828 veces, solamente hay una ocasión en la cual se intenta dar un significado de ese nombre. Y por primera vez en la Biblia, se le da a conocer ese nombre a Moisés. Se le da a conocer ese nombre a Moisés. Mire lo que dice en el libro del Éxodo, capítulo 6, versículo 3. ¿Tú tienes Biblia ahí? Pues, pues la verdad, profesor, se me quedó la verdad. Y entonces, ¿cómo estabas dictando clases, mijo? No, porque aquí los alumnos trajeron Biblia. Ya, que ellos siempre te vean la Biblia a ti. Éxodo 6:3, permíteme leerlo. Yo me aparecí a Eso, Abraham, es Éxodo 6:3. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová, ahí está el tetragrama del que le estoy hablando en esta mañana, no me di a conocer a ellos. No me di a conocer a ellos. No me di a conocer a ellos. Entonces, fíjate que el Señor
tiene una relación con ellos, Abraham, Isaac, Jacob. Pero dice, yo no me di a conocer a ellos con mi nombre. Y ahí dice, en el nombre Jehová, ahí está el tetragrama. Ojo, por primera vez en la historia de Israel, Dios les está revelando el nombre a ellos, el nombre que estamos hablando en esta mañana. Mire lo que dice un poco más atrás. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 3, versículo 9. Voy a leer desde el 9 en adelante. Éxodo 3, 9. El clamor de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ojo con esto que sigue. Y Moisés le dijo al Señor, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Ojo, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ojo, siglo, más o menos siglo XIV antes de Cristo. El pueblo de Israel está en Egipto. ¿Qué ha pasado antes de eso? Antes de eso ha estado, según lo que hablábamos en la clase anterior, ha estado la época de la creación, el estadio de la creación, el estadio patriarcal, luego Israel en Egipto, 430 años allá, y de esos 430 años hay más o menos unos 100 o 200 años de que el pueblo de Israel está esclavizado en Egipto. Antes no. Los primeros años y la gran mayoría del tiempo de Israel en Egipto, ellos viven bien, holgadamente, ¿ya? Pero después entonces son esclavizados. Y cuando ellos están esclavizados, ellos claman a Dios y Dios los escucha y Dios entonces concreta a Moisés diciéndole, necesito que vayas a liberar a mi pueblo. ¿Correcto? A liberar a mi pueblo. Pero en ese proceso Moisés le dice, bueno, y si ellos me preguntan cuál Dios me envió, ¿yo qué les digo? Recordemos que estamos en una época politeísta, muchos dioses se están siendo adorados. Y Moisés le dice, ¿quién me está hablando a mí? ¿Qué les digo a ellos? Y entonces ahí el Señor les da a conocer su nombre. No antes, ojo, pensar que Abraham, esto te lo voy a enseñar en el contexto teológico, en el contexto religioso de Israel. Porque pensar que Abraham conocía exactamente cuál Dios era el que le estaba hablando, no, eso no es así. Eso es falso. Abraham no sabe cuál Dios le está hablando. Gracias. Gracias. Abraham no sabe cuál Dios le está hablando. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob no conocen a ese Dios, por lo menos por el nombre. No lo conocen, ni tampoco conocen muchas cosas de ese Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Hola. Hola, profe. Aquí estoy. Qué pena que me trajeron, es como no ayunado, me trajeron algo Cuidado, para que te... tienes que cuidarte mucho. Dentro de lo posible, no empieces a estudiar sin haber comido. Es malo, ¿no?
es malo para ti? Aparte de eso, o sea, el vacío que sientes en el estómago, porque cuando tú hablas, o sea, eso es un desgaste muy fuerte, porque para hablar tienes que pensar qué es lo que vas a decir. Entonces no está funcionando solamente tu boca, sino que hay un gran desgaste cerebral, enorme desgaste cerebral, porque tú tienes que empezar a echarle mano a todo lo que tienes en tu cabeza e incluso mientras que tú estás hablando, tú estás sacando conclusiones, ¿ya? Estás sacando conclusiones de la información que tú tienes en tu cabeza, que a veces hay una información acá, otra allá, otra allá. Y en el momento en que tú estás dictando clase, uno bota mucha corriente, muchísima. Y un estudiante te hace una pregunta y tú ahí en ese momento llegas a conclusiones que no habías llegado. Entonces estás haciendo muchos procesos intelectuales simultáneamente. Aparte de eso, hablando, aparte de eso, tu postura física, todo ese asunto, entonces eso es muy desgastante. Entonces, en conclusión, tienes que levantarte y desayunar antes de empezar esa labor docente. ¿Listo? Ok, Bueno, muy señor. bien. Gracias. Qué pena ese pequeño paréntesis, pero es muy importante. Sí, señor. Entonces, ellos no saben cuál es ese Dios que les está diciendo. Otra cosita mía, estar tomando agua. Permanentemente agua. Tienes un frasquito de agua, un tarrito de agua ahí y vas tomando lentamente. ¿Listo? Porque Y, si no tu garganta se seca. eso es para que la garganta no se seque. Sí, porque te fatigas muchísimo y tus cuerdas vocales, tus cuerdas vocales sufren mucho. O sea, cuando uno es docente, el instrumento de trabajo del docente es la garganta, es la voz. Tienes que cuidarla Mm. muchísimo. Muchos docentes, pero inmensa mayoría de docentes tienen que ser, después les hacen cirugías en las cuerdas vocales, en la garganta, en todo esto de acá, por no cuidarse, por utilizar mal la voz, por a veces gritar de manera inadecuada, por forzarla, porque uno está hablando muchas horas al día. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá hay que ver cada uno de los nombres que estamos para analizar y cada uno de los títulos tenemos que verlos en el contexto en el cual están siendo utilizados o que van a ser utilizados en el contexto. En este caso, el tetragrama divino, que es el nombre del que estamos hablando, es dado a Moisés en el marco del Éxodo, en el marco de las plagas de Egipto, en el marco del paso por el mar de los juncos. Lo que nosotros llamamos mar rojo realmente se llama mar de los juncos. El Señor no ha, es decir, no se habla del mar rojo. En la Biblia lo que se habla es del mar de los juncos. Y hay que ver el nombre en el evento o en el marco en el cual se está revelando ese nombre. Debe verse en ese contexto de lo que está pasando, de lo que ha pasado y sobre todo de lo que pasará en esa historia del Éxodo para así poder entender de qué se trata este aspecto. Por ejemplo, ¿qué significa teológicamente? Porque hasta ahorita unas, te he dado unas pautas, pero desde la etimología, es decir, cómo es que ese nombre terminó llamándose ABC. Ahora te voy a dar algunas pautas de lo que significa el nombre teológicamente. Teológicamente, primera pauta de lo que significa teológicamente es garantía de una intervención futura. De hecho, cuando acá en la Biblia dice, yo soy el que soy, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, debería traducirse muy bien, mejor como yo seré el que seré o yo seré el que estaré. En futuro, porque eso en el hebreo es una estructura del futuro, ¿ya?
¿Por qué se trabajó como el yo soy o por qué se sigue trabajando como el yo soy? Por los famosos yo soy de Cristo en el Nuevo Testamento. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, en fin, todo eso, ¿ya? Entonces, por eso se coloca el yo soy acá, pero realmente debería haber sido yo seré el que estaré o yo seré el que seré. Entonces, en un primer momento, el tetragrama divino significa una intervención futura de parte de Dios. Una intervención futura. Es garante de una intervención futura. ¿Qué significa eso? El Señor va a actuar. Te vas a dar cuenta quién soy yo por lo que voy a hacer. Ahora, el asunto es que en Dios todo es un eterno presente. Porque mire lo que el Señor dice, yo he visto y he escuchado la opresión de los egipcios, de mi pueblo en Egipto, y por lo tanto quiero descender y quiero actuar con ellos. Entonces, en Dios todo es un eterno presente. Él ha visto y ha escuchado el clamor y ahora se dispone a actuar liberando al pueblo de Israel. Un primer aspecto teológico del nombre de Dios significa que Él va a actuar en el futuro y que esa actuación en el futuro es a favor del pobre, del huérfano, de la viuda, del desamparado, del esclavizado, del explotado, del subyugado y en contra del poderoso que ha establecido su poder con base en la fuerza, en la rapiña, en el robo, en el latrocinio. Eso es muy importante. De ahí que sea también tan importante para nosotros porque la verdad no ha cambiado mucho el asunto. Es decir, el mundo ha girado prácticamente de la misma manera. Gente que está siendo subyugada, esclavizada por otro más poderoso. Pero entonces esa garantía de una intervención futura nos dice a nosotros que no nos preocupemos, que aunque veamos los grandes imperios del mundo que en este momento están de pronto esclavizando, subyugando y explotando, que esos grandes imperios del mundo van a ser destruidos. Van a ser destruidos. Porque el Señor absolutamente siempre está. En cuanto en la relación entre el poderoso y el débil, siempre está a favor del débil. Ojo, cuando ese poderoso se ha valido de cosas ilegales para amasar su poder y su fortuna. No es solamente estar de parte del poderoso o en contra del poderoso porque sí, porque quiero. No, no es ser rebelde sin causa. Es así. Por otro lado, y este es un, sí, levantaste la mano. Señor profe, pero uno podría estar del lado digamos, debería uno de estar dentro del lado de la corrupción, pero apoyar al, al que están, o sea, es decir, uno podría estar junto, digamos así, de los que están en la corrupción, digamos, pero apoyar a los marginales. Estar dentro de los corruptos, pero apoyar a los marginales. Sí, señor. En Colombia es como complicado. Porque, por ejemplo, digamos, las personas que están en la política, ellos no tienen que hacer, ellos no pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos tienen patrones políticos. Y esos patrones políticos dicen, bueno, mañana van a votar en el Congreso por esta ley. Todos ustedes me hacen el favor y votan no a esa ley o votan sí a esa ley. Y de ese partido hay, digamos, 20 o 30 o 10 o 15 en el Congreso y todos votan a favor. Hay de pronto uno que dice, no, mira, es que yo me parece que no es correcto, yo no estoy de acuerdo con eso, de malas.
O sea, yo no estoy preguntando su opinión, yo soy su patrón político. Usted tiene que hacer lo que yo diga. Y efectivamente eso pasa. Entonces es muy complicado así, que una persona necesariamente vaya a ser esa persona que va a cambiar, digamos, una perspectiva. Tiene que volverse enemigo de todos los corruptos. Entonces, realmente si uno está en un grupo, es porque uno se identifica con ese grupo. Por eso en el profetismo del Antiguo Testamento hubo unos profetas que se llamaban los profetas lejanos a la corte y cercanos al pueblo, porque ellos sabían que si ellos seguían siendo cercanos a la corte, entonces ellos no podían hacer mucho en contra del rey, porque eran protegidos del rey. Entonces, ¿cómo van a patear la lonchera? Es decir, este rey me está dando casa, alimento, me está pagando, yo cómo voy a hablar mal de él. Entonces ellos, los profetas verdaderos, se alejaban de los reyes para poder decirles a los reyes lo que estaban haciendo mal. ¿Ya? Entonces, no es como tan sencillo. Muy bien. Un segundo aspecto, teológicamente hablando, de el nombre de Dios, es que es un Dios que ya no es desconocido. No es un Dios desconocido. Segundo, no es un Dios desconocido. ¿Y qué pasa con esto? Cuando uno conoce a una persona por primera vez, ¿qué es lo que pasa cuando uno se presenta o le presentan a alguien a uno? Uno dice, mucho gusto, mi nombre es Luis Carlos, ¿sí? Y la otra persona dice, mucho gusto, mi nombre es Alexander, ¿ya? Y por lo menos, ya se conoce el nombre de esa persona. Eso ya es mucho para trabajar, ¿ya? Entonces, conocer el nombre de una persona ya es empezar a conocerle. Porque como le estoy diciendo, en Israel el nombre de una persona refleja lo que esa persona es. En este caso, como le comenté, el nombre de Dios está conformado, es muy parecido al verbo ser o estar del hebreo. Y que a propósito significa también un Dios que no depende de nadie más. Un Dios del cual dependen todos, pero que Él no es movido ni depende por nadie más. Eso es como lo que se plantea ahí. ¿Listo? Entonces, cuando se habla de que no es un Dios desconocido, ¿recuerdas tú el texto del libro de Hechos? A los atenienses que dicen, no, pues hagamos un altar al Dios no conocido. Sí, señor. ¿Correcto? Por si de pronto se nos escapa uno de esos, pues entonces decimos, no, vea, aquí está el lugar de ese Dios. Y así nos evitamos nombres o nos evitamos problemas con un Dios al cual no conozcamos. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se quiere trabajar. Hechos 17:23. ¿Qué dice Hechos 17:23? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran pues sin conocerlo, ese es a quien yo les anuncio. Todos los dioses tienen sus nombres, absolutamente todos los dioses tienen sus nombres. Y entonces, ¿cómo es que el Dios de Israel no tiene su nombre? Por eso Moisés le dice, y si yo voy y ellos me preguntan, ¿yo qué les digo? Cuando ellos me digan, ¿quién lo envió a usted? A ver, ¿quién fue? El dios el dios Baal, el dios Quemos, Moloch, Marduk, Ea, Dagón. ¿Cuál es el dios que usted nos está hablando, maestro? Entonces es el dios del tetragrama. ¿Listo? Entonces es justamente por venerar este nombre y no otro,
por lo que Israel se va a distinguir de todos los demás pueblos. Israel como tal, como pueblo, es muy pequeño, es muy insignificante, es muy débil. Pero ¿qué es lo que hace que Israel sea engrandecido? Que exista aún, que le reconozcan aún entre los pueblos y en toda su historia, a pesar de que es un pueblo, reitero, muy pequeño comparado con los otros personajes. Lo que le reconoce o lo que hace que Israel sea reconocido es la adoración a este Dios del tetragrama divino. La adoración a este Dios del tetragrama conocido, de este tetragrama revelado. ¿Listo? Entonces, ahí está. Entonces Dios se ha dado a conocer y ya está accesible como persona. Como persona. Y eso es muy importante para ellos. Y precisamente ese es otro de los aspectos que tiene que ver con el nombre. Vamos llenando acá. Es persona. Entonces, primero, es garantía de una intervención futura. Segundo, ya no es un Dios desconocido. Tercero, es persona. Es persona. Y en ese aspecto de que es persona, el pueblo de Israel entendió a ese Dios como un Dios personal, no como alguien por allá lejano, trascendente, no, no le interesaba eso. Israel entendió a Dios en términos personales. ¿Cómo así? ¿A qué significa eso? Que Dios regularmente era una persona, que estoy hablando del Antiguo Testamento, que se le describía en términos de personalidad humana. Es decir, Dios camina, Dios habla, Dios siente, Dios enoja, Dios reprocha, Dios recuerda, perdona, ama, tiene espaldas, tiene manos, tiene rostros, tiene pies. En el Antiguo Testamento. Ahora, ojo, no significa que realmente los tenga. No significa que realmente tenga espaldas, manos, pies. ¿Recuerdas cómo se llama esa característica? ¿O eso cuando se le colocan a Dios esos atributos? ¿Sabe cómo se llama eso? En el griego se llama antropomorfismos. ¿Se acuerda? Sí, sí, señor. No, es que pena que tenía el audio apagado y pensé que lo había encendido, pero lo tenía apagado. Sí, señor. Antropos significa hombre y morfos significa forma. En forma de hombre. En forma de hombre. Y es que, a ver, los antropomorfismos en la Biblia aplicados a Dios se dividen o se subdividen en antropomorfismos físicos, emocionales, espirituales. Por ejemplo, antropomorfismos físicos. Antropomorfismos físicos, ¿cuáles son? Entonces, la espalda de Dios, el dedo de Dios, la mano de Dios, La mano, ¿se los ojos. acuerda? La niña de los ojos, muy bien, de Dios. Todos esos Pero, son antropomorfismos físicos, ¿sí? pero disculpe, en Isaías 40:12, ahí se mira como unas 3 o 4 formas de antropomorfismo, en donde dice pues que el hueco de la mano se mide el agua, el mar de la tierra, con la palma de la mano el cielo, con el hueco con el 3 dedos se mide, digamos, se sacude el polvo y otras cosas más. En Isaías 40:12, eso también Sí, es, yo cuando leí esa parte, yo decía que
ahí yo me basé para saber pues, que Dios tiene mano y pues, que Dios era un gigante. Yo decía, pero ¿qué gigante será ese que con 3 dedos sacude todas las cosas? Y yo no sé si alegrarme o asustarme con esa característica que le dan a él. Sí, es cierto. Dice así, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Ahí está. Y hay otros pasajes que hablan de la espalda de Dios. ¿Se acuerda cuando Elías está en la cueva y él le dice y le mostró la espalda? La niña de los ojos de Dios. En fin, cuidado, no es que Dios tenga eso, no es que Dios los tenga. Eso se llaman antropomorfismos. Son formas humanas atribuidas a Dios. Pero no es que Dios los tenga y que Dios tenga una mano tan gigante que alcanza a medir los cielos. No. Lo que pasa es que ¿de qué otra manera el ser humano entendería que Dios puede hacer eso si no es porque tiene una mano? Por ejemplo. Entonces, lo que se hace es utilizar esta figura literaria para que nosotros entendamos algunas de las cosas que Dios hace o que Dios puede hacer. Pero, ¿cómo nosotros podríamos saber que Dios habla si no es porque tiene una boca similar a la nuestra? O unos ojos similares a los nuestros, o oídos, o espalda, o pies, o manos similares a los nuestros. Para que nosotros entendamos que Él puede hacer algo que nosotros también hacemos. Pero no es que los tenga, reitero. Si los tuviera, estaría sujeto al tiempo y al espacio, porque la corporeidad lo mantendría sujeto al tiempo y al espacio. No es correcto, ¿ya? Son antropomorfismos. Bien se dice que si los caballos supieran pintar, pintarían a Dios como caballo. Entonces, un Dios caballo o un Dios hormiga para las hormigas, porque tendría que mirarse y dibujar a un Dios que sea muy parecido a mí, para que yo me pueda sentir identificado con ese Dios. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que realmente no es así, que Dios no maneja esas cosas. Y que, como le digo, ahora bien, nosotros en la medida en que vamos madurando en nuestra fe y en nuestra relación con Dios, en esa medida es que nosotros necesitamos menos materialización de la divinidad en nuestras vidas. Es decir, cuando una persona necesita, por ejemplo, digamos que está orando, vamos a orar, dice el pastor. Entonces cierren sus ojos y la persona cierra los ojos y empieza a visualizarse allá con ese monito de ojitos verdes, de barba, porque es que esa es la imagen que yo tengo de Dios. Pues lamentable, uno tiene que intentar estar en la comunión con la divinidad sin necesidad de tener esos ojitos verdes y esa barba y ese cabello rizado. En la medida en que yo necesito de materializar la imagen de Dios, es porque estoy muy lejos de Dios. En la medida en que estoy cerca de Dios, cada vez más necesito menos materializar la presencia de Dios. Lo que Dios es, lo que Dios hace. ¿Yo me estoy haciendo entender con eso? Sí, señor, por supuesto. Pero también tiene antropomorfismos emocionales. Dios se enoja, ¿correcto? Dios tiene ira. Pero Dios también se arrepiente y Dios también tiene deseos de destruir al ser humano o de bendecirlo cuando se porta mal o bien, en fin. Y hay otros atributos que son espirituales como la santidad, como la justicia, como la eternidad, como la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, que si bien no los tiene el ser humano, porque no somos eternos
pero sí somos inmortales. Entonces, son esos antropomorfismos. Entonces, en el Antiguo Testamento a Dios se le conoce también y se le entiende de esas maneras, con esos atributos, hablando, enojándose, reprochando, perdonando, amando, etcétera. Preguntas. ¿Levantaste la mano? Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Ok. Profe, ¿cuál sería, bueno, por el estudio que usted ha hecho, cuál es decir, sí, lo que en la Biblia, la figura que han hecho para manifestar un Dios humano porque le están, digamos, hablando humano, pero en otras partes no se mira, es decir, no se mira un versículo, un capítulo, no puede decir, o sea, que Dios quiera transmitir su natural, ¿cómo le digo eso? O sea, su naturaleza, digamos, como Él es, digamos, no hay parte donde uno pueda leer, donde Él quiera manifestar, digamos, su naturalidad. Y lo otro es, ¿por qué Dios no se presentó ante Moisés ni a ninguno de los patriarcas, ni a ninguna persona como un hombre normal, sino que pues quiso como evadir siempre ese nombre cuando llegaba la oportunidad de que la gente le preguntaba? ¿Dios o Jesucristo? Dios, el del Dios, Antiguo Testamento. sí, Señor. Ya. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿por qué qué? ¿Por qué ¿Por no? qué? O sea, es decir, la primera pregunta es si miramos, si Dios no en un capítulo, una historia, versículo que él haya querido, digamos, hablar de su origen como él es, y si está, para que me explique aparte, y si no está, pues por qué, digamos, él trató de ocultar siempre que, porque nosotros miramos que Dios, aunque en ocasión, aunque le hablaba a un humano, siempre no le hablaba, digamos, como humano, a veces él habla, digamos, cosas, digamos, diferentes, entonces, pero entonces en esa parte sí él hablaba humano, para, con cosas humanas, para que entendía, pero en otros aspectos no era así. Sí, ahí está precisamente el aspecto del porqué de la revelación de Dios al ser humano. Básicamente, la revelación tiene dos, digamos, elementos. Un elemento ascendente y un elemento descendente. Es decir, lo que nosotros tenemos como revelación de Dios al ser humano es básicamente esto. Dios se muestra al ser humano, aquí está Dios, se muestra al ser humano y esto es descendente, es decir, de arriba hacia abajo. Y el ser humano interpreta esa revelación, ese mostrarse de Dios, lo interpreta, lo analiza y toma algunas conclusiones. La resultante de estos dos aspectos, descendente y ascendente, es lo que se conoce como revelación divina. Revelación divina. ¿Listo? Pero en ese proceso, obviamente Dios no puede revelarse al ser humano tal cual como es. ¿Por qué? Por factores diferenciales entre la naturaleza de Dios y la naturaleza de ese ser humano. Entonces, Dios no puede revelarse tal cual es. Y por eso Él busca ciertas mediaciones. ¿Correcto? No se revela tampoco de esa manera porque, por ejemplo, en el nombre, ese es otro de los aspectos del nombre. Hay un elemento de resistencia en el nombre del Señor. ¿Para qué me llamas por mi nombre? Mi nombre es admirable. En otras palabras, le está diciendo, a ver, ¿tú piensas que porque conoces un nombre me vas a conocer a mí totalmente? No. Mi nombre refleja ciertas cualidades del carácter y de la actuación de Dios, dirá él.
pero que yo me agote en un nombre, no, no es así. Entonces hay que seguir como lidiando con ese aspecto. ¿Ya? Entonces por eso siempre hay que mirar la revelación de Dios al ser humano. Esa revelación que es muy, muy, en la medida en que el ser humano puede entenderla. Pedagogía divina. A veces uno de profesor peca, creo que nos ha pasado a todos, peca en el sentido de que uno quiere darle mucho al estudiante. Y en ese proceso el estudiante no puede asimilar muchas cosas que uno le dice, porque uno le está dando conclusiones a las que uno ha llegado después de leerse un poco de libros, después de estar dictando muchas clases y después de muchas cosas. Entonces uno llega a ciertas conclusiones y esas conclusiones se las suelta al estudiante en un momento dado. El estudiante queda loco. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Porque el estudiante no ha vivido el proceso que uno ha vivido. Pasa exactamente con Dios. Reitero, pedagogía divina. Dios dice, mi hijo, primero tengo que enseñarte el ABC y la A, E, I, para después con esa revelación primaria formar palabras, después formar frases y formar escritos. Pero toca poco a poco. Dios se revela al hombre en la medida en que el ser humano está en capacidad de entenderle. Dios de ahí para allá no va más. ¿Por qué? Porque reitero, es sencillamente llenar de una cantidad de conocimiento a la gente, perdón, de información, pero que es una información que no va a ser asimilada por la gente, porque no están en condiciones, en capacidad e incluso en disposición de hacerlo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces el Señor ve que en la época de Abraham, Isaac, Jacob, en los 430 años de Israel en Egipto, no es necesario eso. No es necesario que conozcan el nombre. Necesito que conozcan otras cosas de mí primero. Y entonces por eso no da a conocer su nombre. Cuando llega el momento que él considera que el pueblo de Israel estará listo a conocer su nombre, bueno, ahí sí ya es diferente, entonces trabajemos de esa manera. Muy bien. Entonces, todas esas cualidades que le estoy mencionando de los antropomorfismos son cualidades de una calidad personal. De una calidad personal, es decir, Dios es persona. Una persona espiritual, pero finalmente persona. ¿Qué es lo que hace que una persona sea persona? Precisamente eso. El hablar, el enojar, el recordarse, el amar, el que tiene espaldas, manos, rostros, pies, el que tiene antropoformismos emocionales y espirituales. Todo eso. Todo eso hace entonces que una persona sea persona. El intelecto, la voluntad, el hacer, el actuar. Y Dios es persona. Y eso es algo de lo que se refleja en el tetragrama divino. ¿Listo? Por otro lado, el nombre no debe ser utilizado en vano. Leamos, por favor. No tienes Biblia, ¿no? Recordemos. Otro aspecto del nombre, no debe ser utilizado en vano, ni inútil ni indebidamente, ni tampoco para profanarlo. Mire lo que dice Levítico 18:21. Ahora, ¿qué es eso de utilizar el nombre de Dios en vano? Utilizarlo, por ejemplo, asociado con brujería, con hechicería. Utilizarlo asociado o colocándolo como testigo en la mentira. Utilizándolo como testigo para lanzar maldiciones a otras personas. No es correcto. Levítico, capítulo 18, versículo 21. No darás un hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch,
no profanarás así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, aquí era, digamos, como asociar un sacrificio que era una abominación al Señor, pero en la medida o en el momento en que se oficiaba ese sacrificio, pronunciar el nombre de Dios no es correcto, porque se está llevando a cabo una práctica que no es la práctica más adecuada para Dios. ¿Listo? O por ejemplo, en el 23 de Levítico, yo pondré mi rostro contra tal hombre y lo eliminaré de su pueblo por cuanto dio uno de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y también en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, el tetragrama, el decálogo divino, en el versículo 7 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, reitero, no es que no se pueda mencionar a Dios nunca, jamás, ¿no? Sí se puede, pero que sea un nombre que genere tanto respeto para nosotros, que no se equipare ni con maldiciones, ni con hechizos, ni con brujerías, ni con mentiras, ni con vulgaridades. ¿Ya? Por ejemplo, si es un juramento que se va a hacer y que es un juramento que se sabe que lo que yo estoy jurando es falso, pero me toca jurarlo, porque para mantener una postura o algo así. No, no es correcto. Entonces, ese nombre no debe ser utilizado en vano, según la lista que estamos haciendo acá. Vamos en cuarto aspecto acá. No utilizarse no utilizar en vano. ¿Listo? No utilizar el nombre de Dios en vano. Primero, es una garantía de una intervención futura. Segundo, no es un Dios desconocido. Tercero, es persona. Y cuarto, no utilizar ese nombre en vano. Preguntas. No, profe, todo bien. Estamos hasta ahora hablando del nombre del tetragrama divino. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. otro aspecto de ese nombre es que Dios quiere entrar en comunión. Por eso revela su nombre. Y toda intervención que se quiera hacer o que queramos que Dios haga, se debe pedir en el nombre de Él. Se debe pedir en el nombre del Señor. ¿Listo? Muy bien. Pero también hay algo muy importante que en el Éxodo 3:13, como le comento, se relaciona este nombre con el verbo cero estar. ¿Y qué significa eso? Cero estar es el verbo cero estar. Eso significa que Él es. Él es. ¿Y qué pasa con que Él sea? ¿Qué ganamos nosotros? Pues lo que vamos a ganar sencillamente es que estamos confiando en un Dios que no de ninguna manera es movido por ninguna circunstancia. Los filósofos hablaban de un primer motor inmóvil que movía todo lo demás y él no es movido por nadie. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ellos proponían. Y ese primer motor inmóvil es Dios. Cuando se habla de que Él es, eso significa que Él es la causa primera, que después de Él hay muchas causas, ¿correcto? La causa segunda, la causa última, pero la causa primera es Él, es decir, Él es el motor por el cual se mueven absolutamente todas las cosas en el mundo. Pero a su vez Él no es movido por nadie. La pregunta típica de la gente, ¿y quién creó a Dios? ¿Se acuerdan? ¿Quién creó a Dios? Y entonces no, a Dios no lo creó nadie, porque si Dios hubiese sido creado, entonces el que creó a Dios sería Dios, ¿correcto? Y entonces también ese también, no, sencillamente Dios es el eterno, el que es la causa primera de todas las causas, que no es movido por nadie, pero que Él mueve todo lo demás.
Y que cuando hablamos de que Él es, estamos hablando de el eterno presente, el famoso Kairos, el eterno presente. A Dios no le pasa el tiempo. Y otro aspecto del nombre de Dios es este que estamos viendo acá. Y es sencillamente que en el nombre de Dios también hay un elemento de resistencia. En Génesis 32:29 se le plantea también eso. Génesis 32:29. ¿Levantaste la mano? No, señor. Ok, entonces hay un elemento de resistencia. ¿Por qué preguntas por mi nombre? A ver, usted piensa que porque yo le voy a decir mi nombre, usted entonces ya me va a conocer totalmente con todo lo que yo soy, con todo lo que yo hago y en todo mi esplendor y gloria. No, un nombre es solamente un nombre, que si bien arroja muchas características de la persona, no podemos decir que la esencia de esa persona, es decir, en este caso la divinidad, se va a agotar en un nombre. La idea y el mandato del Señor es que le conozcamos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero perdón, una cosa es conocerle a él, ¿correcto? Pero otra cosa es pensar que vamos a conocerle totalmente. No, a Dios no se le puede conocer totalmente. Solamente lo que Él puede, y cuando digo lo que Él puede, no es por Él, sino por nosotros. Porque nosotros con Dios o en relación con Dios tenemos unas factores diferenciales entre la naturaleza de Él y la mía. Es decir, Dios es eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, en fin, impecable. En cambio, yo soy temporal, yo soy débil, yo soy pecador, ¿correcto? Entonces, todas esas diferencias marcan una pauta importantísima. Y por eso, Dios, aunque quisiera revelarse a nosotros totalmente, no puede. No puede, por lo menos en esta dimensión, en esta corporeidad, en esta materialización de todo. No puede Dios revelarse tal cual es, porque lo que es espiritual. Entonces te decía que el politeísmo es la adoración a Dios. Lo que es espiritual es invisible para nosotros muchas veces. ¿Listo? Entonces, esos son como algunos de los elementos que están enmarcados en el tetragrama divino. Preguntas. No, profe. Excelente, excelente, excelente. Bueno, muy bien. Entonces, significa que Dios es un ser eficaz. Yo estuve presente, yo estoy presente y yo voy a estar presente. Yo voy a demostrar quién soy. Quizás una de las características más importantes del tetragrama es esta que te voy a dar, que es muy importante. Mínimo esos 7 conceptos. Ojo, esta de acá. Presencia y acompañamiento. Presencia y acompañamiento. Vas a saber quién soy por lo que voy a hacer. Mire lo que dice en el 3:14 del Éxodo. Bastante interesante este pasaje.
Estoy en el Éxodo 33. Mire lo que dice. Éxodo 33, 14. El Señor le dijo, mi presencia te acompañará y te daré descanso. Y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Creo que lo más importante o algo de lo más importante de lo que significa este nombre es presencia y acompañamiento. Dios acompañando al ser humano, donde quiera que ese ser humano va. El que decide ser acompañado por ese Dios del tetragrama divino, Dios irá con esa persona donde quiera que vaya. Eso es muy importante porque de nada sirve uno tratar de ir si va solo. Uno tratar de ir si va sin la presencia de Dios en la vida de uno. De nada serviría esa parte. Presencia y acompañamiento. Es algo de lo más importante el nombre de Dios. Mire, mijo, yo le digo una cosa. Yo siempre tengo la costumbre de orar. Para algunos será un fetiche. Para algunos dirán, qué jartera, ¿para qué orar para una clase? Absolutamente siempre lo hago. Porque quiero, mire, uno puede manejar un tema, mijo. Uno puede manejar un tema, pero si Dios no está ahí en el asunto, no se lo recomiendo. Siempre digámosle, Señor, ve conmigo en todo lo que yo haga. Ven conmigo. ¿Listo? Presencia y acompañamiento. Entonces, desde esa perspectiva, también tenemos que entender que Dios no calla, pero tampoco se manifiesta del todo. El Señor preserva su categoría de Señor, preserva su categoría de quién es Él. Reitero, no porque diga, uy, estos tipos de pronto van a conocer exactamente quién soy yo y qué tal se desencanten, qué tal entonces ya no quieren estar conmigo, no, sino que no puede por las razones ya expuestas. El Señor le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre del Señor delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente para con quien quiero ser clemente. Ojo, aquí hay algo muy importante. El Señor también se reserva cosas para él. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia y tiene paciencia con quien quiere tener paciencia, con el que no, no, y punto. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta en ese nombre. ¿Listo? Entonces, el Señor pretende que en el futuro se tenga experiencia de lo que va a pasar, de lo que ese Dios que hasta ahora está revelando su nombre va a hacer. ¿Y qué va a hacer? Pues va a liberar a su pueblo, va a estar con ellos, va a hacer todo lo que hizo en la liberación de Egipto y en el desierto para el pueblo de Israel. ¿Listo? El nombre también significa que Él es amor, pero también es exigencia, ojo, que es un ser que es eficaz, eficiente, que Él no calla, pero que tampoco se manifiesta totalmente. En conclusión de todo lo que he dicho hoy. ¿Listo? Eso es lo que se plantea ahí. Muy bien. Preguntas de este tetragrama divino. Entonces, vimos hoy de dónde es que sale el Jehová, de dónde es que Profe, sale el Yahvé. Sí, mijo. pues pregunta, la verdad, no, además de pues, pregunta no tengo, no que es como, me he quedado un poco como sorprendido, no, mano, porque a veces nosotros queremos, o sea, como esta noticia, digamos, acerca del Dios, ese poco de ideas, de nociones, que a veces nosotros queremos saber, eh, es decirle saber que el solo nombre, digamos así, digamos, y José que nos dijo, digamos, cómo llamaba, esa idea de nombre nomás quieras decir, digamos, ese poco, digamos, Sí, ese poco de de significados significado, pues. teológicos. Muy O bien. sea, eso es como increíble, ¿no? Uno darse cuenta que Dios hasta con el nombre de él habla. Claro que sí. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Vimos el tetragrama divino, que es el nombre, digamos, el nombre propio de Dios en comparación con otros. Y dijimos que el tetragrama divino es un nombre impronunciable. No se podía pronunciar. Son las 4 letras, YHVH, que aparece 6.828 veces en el texto bíblico. Y que los nombres, por ejemplo, como Jehová, como Yahvé,
como el Señor, como Hashem, son sencillamente construcciones que hace el nombre. Por ejemplo, ¿de dónde salió el Jehová? Sale de esas consonantes YH, VH con las vocales del Adonai. Entonces se habla de que eso es un híbrido. Igual también el Yahvé es otro híbrido. El Yahvé sale de las vocales del verbo cero estar en una estructura que se llama jifil. No me detengo en eso porque es un poco complicado de entender. Y que si es una Biblia católica, va a decir Yahvé. Si es una iglesia evangélica, una Biblia evangélica, va a decir Jehová. Y que los judíos a veces dicen Señor cuando llegan al nombre, o que dicen Hashem, ¿correcto? Y dijimos también que en cuanto a teología, ese nombre significa, en primer lugar, garantía de una intervención futura. En segundo lugar, que no es un Dios desconocido. En tercer lugar, que es persona. En cuarto lugar, que ese nombre no se puede utilizar tampoco en vano, porque el Señor se reserva esa posibilidad. En cuarto lugar, en que Él es en tiempo presente. En quinto lugar, que ese nombre también tiene un elemento de resistencia. Y en séptimo lugar, que es también, tiene que ver con presencia y acompañamiento. El Señor va a estar con nosotros donde quiera que estemos si nosotros deseamos que así sea. ¿Listo? Eso en cuanto al nombre de Dios. La próxima semana, en la próxima clase, vamos a ver otros nombres como el Dios el Elohim, ¿correcto? Y vemos otros títulos que más adelante le estaré comentando. Muy bien. ¿Preguntas de esta clase que vimos hoy? No, profe. Lo contrario de Excelente. general. Ok, listo. Entonces ya te hago llegar también esta clase. ¿Listo? El Señor te Ok, bendiga, que profe, estés muy bien. Sí, Profe, sí. aquí tengo una pregunta. Lo que pasa es que aquí tengo otro teléfono para, usted me dijo que para yo mirar, digamos, mirar y escribirme, digamos, para ver todas las clases que usted ha dado. ¿Cómo yo hago aquí? Cuando tú abres, yo te envío un link, ¿cierto? Permítame, ya dejo de ¿Sí? grabar acá.